Hola, soy el pastor José Luis Latorre y continuamos nuestro estudio sobre la espiritualidad luterana y en esta ocasión quiero hablarles sobre la oración. Este es un primer tema de la oración, puntualmente unos consejos para orar que nos da Martín Lutero. Él escribió un librito muy pequeño que se llamaba Una manera simple de orar, que básicamente era un librito que le escribió a un barbero, que era el maestro Pedro, ¿no? Y este escrito describe eh, una manera simple, como dice el título, una manera simple, fácil de orar. Es un escrito de 1535. Y Lutero tenía esto, ¿no? Que él decía que cuando que uno se levantaba, lo primero que debería hacer muy temprano era orar, porque más tarde no lo iba a hacer. Así que ni bien se levantaba, decía, lo primero que hay que hacer es ponerse a orar, porque si no, lo más probable es que nos vamos a olvidar de hacerlo. Y lo último que debemos hacer antes de cerrar nuestros ojos, orar otra vez. Entonces él decía, hay que abrir el día con la oración, hay que cerrar el día con la oración. Ahora, él acepta de que nosotros, los humanos, pues muchas veces nos sentimos fríos y flojos para orar, ¿no? Él dice esto, ¿no? Así es como comienza este escrito. Dice, cada vez que me siento frío y flojo, ¿no? Dominado por la sedia. Ustedes saben lo que es la sedia, es esa flojera, esa falta de interés, ese despropósito, esa pérdida de ganas por vivir y por hacer cosas, ¿no? Ese no querer trabajar, sino ya abandonarse, ¿no? La sedia, uno de los 7 pecados capitales, según la tradición, ¿no? Entonces, Lutero dice, cada vez que te agarra la sedia, te sientes frío, lo primero que tienes que hacer, y él decía, es lo primero que agarro es mi pequeño librito con los salmos, y me voy corriendo y me encierro en mi cuarto y me pongo a orar con los salmos. O si no, voy a la iglesia y digo el Padre Nuestro, el credo y los 10 mandamientos, ¿no? Lo que está en el catecismo. Entonces, con eso, dice, otra vez entra el calor, el fervor, el deseo de estar en comunión con Dios y tener un crecimiento espiritual, ¿no? Ahora, este pequeño escrito sobre una manera simple de orar está dividido en varias partes. Una parte, primero, es una meditación sobre el Padre Nuestro, donde Lutero nos habla sobre las peticiones del Padre Nuestro. La segunda parte, que es muy interesante, es sobre los 10 mandamientos, y es donde nos da pues las ideas más prácticas que vamos a desarrollar aquí en este texto, ¿no? Y cuando él termina los 10 mandamientos, entra a estudiar el credo otra vez, ¿no? Tal vez en sucesivos videos pues vamos a estructurar esto de tal manera que podamos meditar un poco en cada una de esas partes. Por ahora, cuando él está entrando al tema de los 10 mandamientos, él estructura esto, que cada vez que uno lee un texto de la Biblia, porque él prácticamente nos está invitando a orar con la Biblia, dice, vamos a tomar 4 cosas. La primera es descubrir la enseñanza, aprender lo que Dios quiere. La segunda es dar gracias. Dar gracias por lo que Dios nos está regalando, por sus dones, por lo bueno que es. La tercera es confesar nuestros pecados, porque al leer la palabra de Dios pues encontramos que tenemos muchos defectos, ¿no? Y la cuarta es pedir la ayuda divina por causa precisamente de esas debilidades que nosotros tenemos. Entonces, ¿se dan cuenta? Para orar, para aprender a orar, dice, debemos en primer lugar entender cuál es la enseñanza de Dios, qué es lo que quiere Dios. En segundo lugar, debemos dar gracias por lo que Dios quiere para nosotros. En tercer lugar, debemos confesar que nosotros estamos muy lejos de cumplir con ese propósito, con esa expectativa que Dios tiene. Y en cuarto lugar, debemos pedir ayuda a Dios, para que al pedir ayuda a Dios, entonces nosotros podemos ahí
experimentar la gracia divina de manera directa, ¿no? Ahora, la mejor manera de hacer esto es tal vez con un ejemplo, ¿no? Entonces vamos a leer acá un texto de la Biblia para aprender cómo oramos con la Biblia, el Evangelio de Mateo, capítulo 11, y acá dice 11:29. Jesús dijo: Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Es un hermoso verso del Evangelio de Mateo, capítulo 11, versos 29 y 30, ¿no? Lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallarán descanso para su alma, porque mi yugo es fácil y mi carga es liviana. Entonces, esa es la enseñanza. Ese es el primer momento, la enseñanza. Dios nos enseña a través de esto que Cristo tiene un yugo fácil y una carga liviana que nosotros estamos invitados a cargar. Que la vida cristiana no es imposible, que la vida cristiana se puede realizar y se realiza históricamente a través de cómo Dios actúa en cada uno de nosotros. Y entonces ahí podemos orar y dar gracias a Dios, porque hemos aprendido, hemos dicho: Señor, tú me enseñas a mí que tu yugo es fácil y tu carga es liviana. Gracias, Señor. Segundo momento, gracias, Señor, porque en un mundo donde hay yugos opresores, donde hay injusticias, donde hay discriminación, donde hay sexismo, donde hay racismo, donde hay guerras, donde hay todo eso, donde se obliga a la gente a trabajar todo el tiempo, ya no se les da ni siquiera un tiempo de descanso, se les paga poco, la gente tiene que tener 2, 3 empleos para poder sobrevivir, ni siquiera florecer, sino sobrevivir, ¿no? Para mantener a su familia. Entonces, en ese mundo donde el yugo es opresor, tú me das un yugo fácil y una carga liviana. Gracias por eso. Entonces oramos y damos gracias a Dios por eso. Y confesamos, en tercer lugar, nuestro pecado, porque nosotros muchas veces creemos y nos dejamos seducir por el mundo y creemos que Dios es un Dios que nos llena de leyes y de reglas y solo quiere oprimirnos y no nos deja florecer y solo quiere aplastar nuestra voluntad y tenernos ahí controlados. Y eso es un pecado, porque Dios no es así. Nos hemos creado una imagen falsa de Dios como un Dios prácticamente sádico que disfruta oprimiendo a la gente. Y eso no es así. Entonces tenemos que confesar a Dios que muchas veces no hemos entendido, no hemos creído o no hemos querido creer que su yugo es fácil y hemos preferido abandonarlo y hacer otra cosa, y seguir otros caminos. Y cuando hemos llegado a ese momento de que reconocemos nuestra culpa, entonces vamos a pedir la ayuda divina. Vamos a hacer lo que nos invita Jesús a hacer. Dice: lleven mi yugo sobre ustedes y aprendan de mí. Entonces oramos y decimos: Señor, enséñame a llevar tu yugo. Enséñame a aprender de ti, porque tú eres manso y humilde de corazón, y yo no lo soy. Yo necesito aprender tu humildad y tu mansedumbre de corazón, porque en ti haya descanso el alma. Ayúdame a reposar, descansar mi alma en ti. Ayúdame a disfrutar de que tu yugo es fácil y tu carga es liviana. Y esa es nuestra oración. ¿Se dan cuenta? Muy simple. Enseñanza, dar gracias, confesar nuestros pecados y pedir la ayuda divina. Bueno, que el Señor los bendiga y usen este ejercicio diariamente cuando lean la Biblia y oren con la Biblia de esa manera. Una manera simple de orar, una manera sencilla de orar que Dios le enseñó a este barbero, ¿no? al maestro Pedro,
para que él la pusiera en práctica. Cuídense, sean felices.